Sean todas y todos bienvenidos. Ante todo, reciban un saludo de parte del equipo de formación. A lo largo de estas sesiones vamos a tratar de fortalecer el trabajo que se hace desde las regiones del país. Vamos a comenzar hablando de la documentación con un enfoque teórico, pasando luego a una segunda sesión a un enfoque práctico. En ese enfoque práctico, pues vamos a tener algunos ejemplos, vamos a crear o revisar estrategias de documentación que tengan sus organizaciones. Ok, comencemos recordando algo. El grueso de información sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela que llega a instancias internacionales, sea como monitoreo para difusión o como denuncias individuales, proviene de la región capital. Esto ha creado, por supuesto, un desequilibrio importante en materia de incidencia. Es necesario atacarla de manera urgente para cambiar esto ya. Las denuncias, presión internacional, incidencia que logren promover cambios sociales en nuestro país pasan primero por visibilizar qué es lo que está ocurriendo, demostrar la realidad, probarla, contrarrestar el discurso del Estado de que todo está bien, ese, ese lema de que Venezuela se arregló, o que se trata de ataques políticos, una conspiración contra el gobierno. Las regiones de Venezuela han sido generalmente más castigadas que la región capital en materia de ESCA, por ejemplo. Pero si no colocamos ese foco sobre la situación, no fluye lo que ocurre a instancias internacionales. Veamos el contexto. Todos conocemos la situación en Venezuela. Actualmente nos encontramos en una emergencia humanitaria compleja que trae consigo violaciones masivas de derechos humanos. Efectos represivos 2014 y 2017 fueron un pico, fueron sin duda las caras más visibles de esta situación, pero no fueron las únicas. Venimos con años de deterioro en las condiciones de las garantías ciudadanas, de sistemática desarticulación de las instituciones, y esto provoca que una violación de derechos sea cubierta por otra. ¿Cómo es esto? Dirán ustedes. Pues sin las instituciones adecuadas para canalizar las denuncias, investigar y sancionar a los responsables, lo que vamos es concatenando violaciones a derechos humanos como el común del día a día. Hoy, por ejemplo, detuvieron arbitrariamente a un sindicalista, mañana condenan a un defensor de derechos humanos, pasado mañana reprimieron a una comunidad por exigir el servicio de agua potable y así sucesivamente. La sociedad civil ahora ha tenido que tomar las riendas en un proceso de preservación de información y de memoria histórica con el objetivo de lograr en un futuro reparación y justicia para las víctimas. Esta frase es clave para ustedes, esta frase es clave para nosotros. Reparación y justicia para las víctimas. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. En un país con un Estado de Derecho vigente, por decirlo de alguna manera, la víctima podría dirigirse con o sin asesoría jurídica a las instituciones de protección nacional de manera directa. Lamentablemente sabemos que esto es cuando menos improbable en Venezuela. Las víctimas suelen ser ignoradas, eso cuando no son directamente amedrentadas por denunciar. Cuando van a hacer algún tipo de denuncia, algún tipo de reclamo, pues los funcionarios suelen ser muy hostiles y tratar de desestimar la denuncia, tratar de que la gente no quiera incluso denunciar. Y bueno, la realidad es que ese proceso de desalentar la denuncia es una política de Estado, no es casualidad. ¿Por qué? Porque cuando se van a presentar cifras por parte del Estado venezolano, lo primero que se dice, no tenemos denuncias o las denuncias de abusos policiales han bajado o las desapariciones forzadas en Venezuela no existen. Ocurre, la realidad es que ocurre. Lo que pasa es que la víctima familiar prefiere no denunciar para no exponerse a nuevas represalias. Pero el punto de partida para poder denunciar y difundir es documentar. La documentación es el paso número uno frente a una violación de derechos humanos. Entonces nos viene la gran pregunta de esta sesión, la gran pregunta de esta oportunidad de aprendizaje. ¿Qué es documentar? Piénsenlo un momentito ustedes. A lo mejor ya tienen procesos de documentación o a lo mejor no. Simplemente están haciendo el trabajo pero no están documentando. ¿Cómo lo ven? ¿Qué es documentar para ustedes? Vamos a ver.
Documentar lo definimos como el acto de recabar la información, reunir u organizar documentos o el registro de hechos en curso o situaciones que contemplen una violación a derechos de una o más personas. Un punto que no debemos dejar de lado. Sin documentar no podemos denunciar. Prácticamente documentar entonces va a ser tener un registro de una situación que viola derechos humanos. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta e incluirlo en nuestros discursos al hablar de nuestro trabajo y al exigir que nos permitan realizarlo. Documentar es recabar información sobre derechos humanos, sobre el cumplimiento de los mismos, como una obligación del Estado, como una situación de violaciones que se están registrando, como una forma de exigir reparar a las víctimas. Recabar información sobre derechos humanos entonces es a la vez un derecho reconocido para personas defensoras y defensores de derechos humanos, y que se recoge en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentada en 1998 en su artículo número 6. Y en el artículo 9 nos permite además ofrecer asesoría y apoyo jurídico o de otra índole para defender derechos humanos. Esto hay que decirlo cuando no nos permiten documentar. No es un capricho, no es un tema de ideología, no es para acusar a un gobierno por motivos propagandísticos. Se trata del ejercicio de un derecho concebido y reconocido a nivel internacional. Documentar es defender derechos humanos y el Estado debe proteger ese ejercicio, no obstaculizarlo ni criminalizarlo, y nosotros debemos exigir que esto sea así. Un punto importante, ya que estamos haciendo un llamado a documentar, al momento de hacerlo, si estamos en el sitio donde se presenta una violación de derechos humanos, como por ejemplo ante la represión de una protesta pacífica, que ocurrió recientemente en distintos estados del país, por razones gremiales, a veces le decimos o nos dicen, mira, graba, fotografía, para que quede ese registro. Sin embargo, debemos estar conscientes de que esto, en el contexto venezolano, no es tan sencillo como puede resultar por lo menos en otros países del continente. Basta recordar los abusos con los robos de teléfonos, por ejemplo, a manifestantes en la protesta de 2017 a lo largo y ancho del país. Se ha observado incluso la detención irregular de periodistas claramente identificados a quienes se hurtan o destruyen equipos de trabajo. Se ha agredido físicamente a muchas personas por grabar lo ocurrido. Muchas veces entonces este punto requiere de racionalizar. ¿Qué tan efectivo es lo que estoy intentando hacer? ¿Conviene que utilice un teléfono o es mejor observar y presentar luego un testimonio del suceso? Habrá, por supuesto, momentos donde es posible fotografiar y grabar, pero lo principal es la integridad física y psicológica de las personas, tanto de la víctima como de ustedes que están intentando documentar o ayudar a documentar. En este sentido, es importante que ustedes se lleven hoy que para un órgano internacional de protección el testimonio tiene un valor fundamental. No creamos entonces que si no hay foto no hay caso. La valoración de la prueba en derechos humanos es muy amplia. Entonces, sin limitaciones, si es posible grabar o fotografiar, pues se hace. Si no, nos queda la posibilidad del testimonio de la víctima y de los otros testigos del suceso. Importante esto para cuidarnos y cuidar a las otras personas. Y hablando de fotos y videos, en cuanto a documentación, debemos hacer un paréntesis importante para hablar de la preponderancia que le hemos dado al tema de fotos y videos. Presentar una imagen por Twitter, nombrando un órgano de protección o al responsable de un órgano internacional de protección, no es presentar una documentación de un caso o denuncia. No significa que ese órgano o responsable se da por enterado de una violación a los derechos humanos y abre una investigación en automático. Twitter es una herramienta valiosísima para difusión, pero no es una plataforma de denuncia. 2017, por ejemplo, nos dejó mucha documentación, pero también nos dejó muchas noticias falsas, lo que se conoce como fake news a nivel internacional, y que es un elemento de contrainteligencia en regímenes autocráticos que promueven este tipo de viralización de falsedades o fotos que no corresponden a la realidad para arrojar un manto de dudas sobre todas las demás imágenes o fotografías o videos que sí son reales y que por supuesto cuando se están difundiendo a nivel internacional afectan a ese estado.
La documentación que hagamos puede determinar que una información que recibimos no era realmente lo que estaba pasando. Entonces, tengamos cuidado. Si difundimos una afirmación inexacta, al denunciar puede ser negativo para nuestra credibilidad, sobre todo porque va a nivel internacional, nacional. El organismo del que partió la violación o el Estado fácilmente lo va a desmentir. Entonces, de esta forma va a crear un manto de duda, como les decía, sobre la víctima, sobre sus representantes y sobre otros casos que podamos llevar nosotros. Pero bueno, vamos a continuar adentrándonos en lo que es la documentación. ¿Qué debe incluir la documentación? Tenemos dos tipos de elementos para la documentación. Uno base y el otro que va a ser según la naturaleza del derecho violentado. El grupo de elementos base, lo principal, lo que no puede faltar, debe incluir quién, identificar perfectamente a la víctima, con todos los datos, incluso los de contacto, dónde, lugar, hora, fecha del suceso, qué fue lo que ocurrió, cuál fue la violación de derechos humanos, quién lo hizo, determinar lo mejor posible a los presuntos victimarios. Si no los tenemos, no importa. Igual la documentación sirve para buscarlos posteriormente. ¿Qué provocó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa violación a derechos humanos? Si nos vamos a un segundo grupo, este es el principal, este lo vamos a encontrar en cualquier documentación, independientemente de cuál sea el derecho que nosotros nos enfoquemos a defender. Pero si nos vamos al segundo grupo, va a ser como más personalizado, más particular, según los derechos que estemos documentando. Por ejemplo, en caso de violencia contra la mujer, la documentación va a incluir constantemente lesiones, si hubo valoración médica, si fue atendida la denuncia, ante qué órgano receptor, si la denuncia fue atendida, si se nombraron medidas de protección para esa mujer, si se están cumpliendo, si ella ha llamado a los cuerpos de seguridad y los cuerpos de seguridad han acudido ante una amenaza, entre otras cosas. En casos de detención arbitraria, debe documentarse qué cuerpo policial detuvo, si había orden, a qué centro de detención fue trasladada la víctima, entre otras cosas. Y en caso de violaciones a derechos de personas o comunidades LGBTIQ+, se debe registrar el tipo de discriminación que la violación a derechos humanos representa y recalcar que en Venezuela no existe un marco jurídico que les proteja. Entonces, la documentación incluirá todo lo necesario para registrar el máximo posible de información sobre la violación. Cualquier detalle es importante. Ningún detalle es sobra. Y veamos cómo documentar según el enfoque de la investigación. Dependiendo del interés que tengamos para la información que estamos recabando, qué es lo que queremos hacer con ella, vamos a desarrollar la documentación de distintas formas. Esto es teoría, pero es importante que ustedes sepan cómo es el trabajo que ustedes quieren hacer y qué enfoque les va a servir. Tenemos por lo menos el enfoque casuístico, que es el enfoque donde se investigan violaciones contra víctimas concretas, sean individuales o colectivas, las cuales pueden constituir casos de violación por acciones u omisiones del Estado. Aquí documentamos el caso que nos presenta una víctima o víctima cualquiera con la información que pueda dar. Llegó una persona y nos dijo, mira, a mi familiar lo detuvieron arbitrariamente, y nosotros empezamos a documentar y estamos determinando cuál fue la violación a derechos humanos que sufrió. Ese es el enfoque casuístico. El enfoque situacional es el enfoque que indaga violaciones de carácter estructural, sistemático o generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Ya no estamos documentando solamente el caso de esta persona que nos vino, sino que estamos registrando en la documentación, tanto nuestra como de organizaciones aliadas, en cuántos casos se está repitiendo el tema de denuncias por detención arbitraria. ¿Cuántas personas están siendo detenidas arbitrariamente? Cuando sumamos toda esa cantidad, estamos hablando de patrones. Estamos hablando de un enfoque sistemático o generalizado. Y este enfoque sistemático, este enfoque generalizado, estos patrones, son los que interesan a órganos internacionales de protección para decir en ese estado, no es una situación aislada, en ese estado se están violando derechos humanos. Y cuando hablamos por lo menos del enfoque evaluativo, hablamos de un enfoque utilizado en exámenes de derechos humanos para evaluar estado de cumplimiento y efectividad
de los derechos en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto? El examen periódico universal, que se hizo este año 2022, tuvo participación de muchas organizaciones venezolanas. ¿Y qué hacían esas organizaciones? Tomaban el enfoque evaluativo y tomaban la información que ellos tenían para contrastarlo con el supuesto cumplimiento por parte del Estado venezolano. Como activistas, defensores y defensores, generalmente nosotros trabajamos la investigación con un enfoque casuístico, pero no dejamos de lado que la documentación de casos similares, sin atención del Estado, constituye un patrón. Y como les decía, los patrones son elementos importantes de cara a los procesos en instancias internacionales. Importante hay, el grueso de la documentación, toda la información que nosotros recibamos, vendrá de la mano del testimonio de la víctima o víctimas. Es importante entonces abordarlo con mucho tacto. Trabajar con especialistas que sepan cómo llevar a la víctima, abogados que conozcan por lo menos de primeros auxilios psicológicos, entre otras cosas. Testimonio debemos recogerlo tipo conversación, sin que parezca un interrogatorio. Yo les subrayo a ustedes lo más importante, desde mi punto de vista, por lo menos. Hay que ser humano, muy, muy humano. Una víctima es una persona vulnerable, una víctima es una persona que está delicada, está con mucha sensibilidad a flor de piel. Como manejemos su testimonio, puede revictimizarle o ponerle incluso en peligro. Debemos ser muy prudentes, la idea es ser compañía, no una razón más de presión, de estrés sobre la persona. De hecho, en este punto se encuentra la principal dificultad de documentar en este momento en Venezuela, que es el temor de las víctimas. Hay que apoyarles, ser muy honestos, sobre todo cuando vamos a dirigirnos a los sistemas internacionales, explicarle que es un tema lento, que demanda paciencia, que demanda fortaleza, porque imagínense ustedes si están en una situación delicada, están con muchas cosas en la cabeza, preocupados, heridos, y encima les caen a mentiras. Vamos a perder esa víctima y no podemos darnos ese lujo, no podemos dejar a esa víctima sola. Continuemos. Tengamos en cuenta que no se nos olvide jamás, la documentación es el elemento indispensable para poder presentar realidades, amenazas, violaciones a derechos humanos y denuncias. Según la información recabada y la anuencia, que la víctima nos diga, sí, yo quiero, podemos presentar informes, solicitar audiencias, peticiones, medidas cautelares, entre otras acciones. Si trabajamos un caso y lo presentamos al sistema judicial venezolano y no es atendido, documentar nos va a permitir argumentar por qué es necesario llevarlo ante órganos internacionales. Cada paso que demos en apoyo a las víctimas debe ser registrado minuciosamente. Todo, todo. Vamos, no nos recibieron, lo documentamos. Vamos, nos recibieron, pero no nos respondieron, lo documentamos. Pasan 1, 2, 3, 4 semanas, pasan 6 meses y no tenemos respuesta, documentamos. Veamos algunos ejemplos de formatos de documentación. Como pueden ver acá, este es un manual de espacio público para registro de violaciones a derechos a la libertad de expresión e información. ¿Qué es lo que te dice? Día, mes, año, o sea, cuándo fue el nombre de la víctima, el sexo de la víctima, cuál fue su profesión. En este caso ellos lo señalan porque ellos trabajan con personas relacionadas a prensa, tanto periodistas como otras personas. Por eso ven reportero, camarógrafo, asistente, etcétera. Victimarios de donde provino la agresión, derechos, los derechos violentados, estado de la ciudad, estado, puede ser país también, perdón, la descripción, que fue lo que ocurrió, las fuentes, si estamos contrastando, y en casos con varias víctimas. Vemos que está lo mismo que estábamos viendo allá como parte base, más el tema de fuentes, porque se supone que si es un tema de periodistas o trabajadores de prensa, quedó reseñado en algunos portales de información o periódicos. Bueno, periódicos ya no existen en Venezuela, pero hay pocos, aún pueden ser una fuente. Entonces, esto es importante llevarlo para ese tipo de documentación. Pero si hablamos de uno, por lo menos, de maltratos durante detención, ¿qué tiene? Lo mismo, datos de la víctima,
datos del denunciante, si estamos nosotros apoyando, ahí van los datos de nosotros. Hechos denunciados, ahí ven ustedes lo primero, fecha de detención. Y aquí cambia. Fue presentado a tribunales en el lapso de 48 horas, porque esto se trata de temas relacionados a detenciones y maltratos durante la detención. Se describe el maltrato, si se pudo entrevistar con funcionarios de fiscalía, defensoría del pueblo, abogado de confianza, recibió atención médica durante las lesiones, ha sido examinado. Esto es específico para temas de detenciones arbitrarias y violencia sufrida durante esa detención. Pero tienen lo básico, la identificación de la víctima, apellido, nombres, correo, como forma de contacto, hechos denunciados, todo viene siendo similar. Este también incluye, es un punto importante, la confidencialidad. Si acepta que nombres sean denunciados, los hechos denunciados sean públicos en informes o no. Si desea solo contribuir a documentar, si desea acompañamiento, o sea, significa que va a seguir con el tema de la denuncia, o enviarlo a órganos internacionales de protección. Todo esto debe ser documentado, debe ser registrado, porque para nosotros acudir a instancias nacionales e internacionales necesitamos la anuencia de la víctima. Vamos a tener que estar actualizando caso cada vez. Y si no tenemos contacto con la víctima, pues ¿cómo vamos a actualizar eso? Veamos otro modelo. Este modelo en particular es para condiciones, para instrucción de expedientes en caso de violencia contra la mujer. Esto es un formato de UNFA, de Naciones Unidas, que nos trae prácticamente lo mismo. Datos personales, datos de contacto. ¿Qué tiene este modelo en particular? Que él te da más detalles, te expresa más detalles para información sobre el presunto victimario. ¿Por qué? Si dijimos que si no sabíamos no importaba. Porque en caso de violencia contra la mujer, casi siempre son eventos que ocurren con victimarios cercanos, personas como el esposo, el hermano, el abuelo, el tío, el novio. Entonces, generalmente la víctima conoce quién es su agresor y sabe los demás datos de su agresor, por eso incluye este tipo de situaciones. Pero también incluye otras cosas muy particulares, como la pueden ver acá. Si la persona, el agresor, el hombre en este caso, porta algún arma de fuego, si es funcionario, si ha estado detenido en otras ocasiones por situaciones de este tipo. Entonces es un formato que te incluye lo básico, nuevamente los datos generales, pero también te incluye mucha otra información particular para tener el máximo posible referente a la situación que enfrenta la mujer, familiares de la mujer, porque también incluye una parte para niños y niñas, y el agresor, que es una situación, por supuesto, que se está registrando dentro de un hogar y que puede afectar a toda la familia, incluso a los vecinos y todos los demás que estén allí alrededor, vivan o no vivan con estas personas. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad?, los elementos que indicamos previamente que debe cubrir la documentación y que vieron ustedes en unos modelos, quisiera dejarles tres preguntas para la siguiente sesión. La primera, ¿estoy documentando lo que estoy haciendo en defensa de los derechos humanos o estoy defendiendo derechos humanos pero no estoy documentando? ¿Qué puedo mejorar, si la tengo, de mi herramienta de documentación? Podemos tener algo, a lo mejor algo muy básico, pero no da algunas preguntas específicas que pueden sumar. ¿Puedo mejorar eso? ¿Qué creen ustedes? Y por último, ¿qué puedo hacer con la información que maneja mi organización? Tengo la documentación, pero no la estoy usando. ¿Qué puedo hacer? Vamos a pensar esto, vamos a discutirlo en los canales que vamos a tener para aclarar dudas, pero es importante que ustedes vayan pensando, maquinando qué puedo hacer, qué debo mejorar, o cuál es mi estatus actual, qué es lo que estoy haciendo en este momento, cómo puedo mejorar. Y eso me lo vayan comentando y lo vamos construyendo a cuatro manos. Entonces, por ahora, cerramos esta primera sesión de capacitación y fortalecimiento
en procesos de documentación e incidencia para organizaciones de la sociedad civil. Anoten sus dudas, nos encontramos por WhatsApp y vamos conversando. Muchísimas gracias.